El millonario se burló de la limpiadora, pero se congeló cuando ella tradujo todo el contrato en 3 idiomas. Apoya el canal dejando tu like y escribe en los comentarios el nombre de la ciudad desde donde nos estás viendo y vamos a nuestra historia. El olor a detergente de pino se mezclaba con el aroma de perfumes caros en aquel pasillo de mármol italiano. María Isabel Ruiz apretaba el trapo húmedo entre sus dedos mientras el eco de una risa cruel rebotaba contra las paredes de cristal. Eran las 9 de la noche y el piso 32 del edificio Monteiro Global Enterprises brillaba bajo las luces fluorescentes, pero nada brillaba tanto como la humillación que ardía en las mejillas de aquella mujer de 38 años, vestida con un uniforme azul desgastado que olía a cloro y a demasiadas horas de trabajo. Eduardo Enrique Monteiro, con su traje de $3,000 y su corbata de seda italiana, se detuvo en medio del corredor rodeado de 5 ejecutivos que reían con esa risa falsa y obsequiosa que solo los subordinados saben perfeccionar. Sus zapatos Oxford, recién lustrados, pisaban el piso que María acababa de limpiar, dejando huellas que ella tendría que borrar nuevamente. Él ni siquiera la miraba directamente. Para él, ella era parte del mobiliario, como las plantas artificiales o los extintores de incendios. «Cuidado, caballeros», dijo Eduardo con esa voz grave y autoritaria que había construido imperios comerciales. «No vayan a tropezar con el servicio de limpieza, aunque pensándolo bien, quizás deberíamos contratarlas también como traductoras. Total, si van a estar aquí ocupando espacio, al menos que sean útiles para algo más que pasar un trapo. ¿No creen?». Las carcajadas resonaron como látigos. María sintió cómo sus nudillos se ponían blancos alrededor del trapo. No era la primera vez que escuchaba comentarios así. En 3 años, limpiando oficinas corporativas, había aprendido a volverse invisible, a bajar la mirada, a tragarse las palabras que querían escapar de su garganta como pájaros enjaulados. Pero algo en la forma en que ese hombre habló, con ese desdén tan casual, tan natural, como si ella realmente no fuera más que un objeto, hizo que algo dentro de su pecho se comprimiera dolorosamente. Uno de los ejecutivos, un hombre rechoncho con lentes de montura dorada, añadió entre risas: «Señor Monteiro, con todo respeto, dudo que esta gente sepa siquiera escribir correctamente en español, mucho menos en otros idiomas. Ya es suficiente que sepan usar los productos de limpieza sin envenenarse». María apretó los dientes. Sus manos, esas manos que una vez sostuvieron gises y marcadores frente a aulas universitarias llenas de estudiantes ansiosos por aprender alemán, mandarín, francés. Esas mismas manos ahora olían a lejía y estaban ásperas por el trabajo nocturno. Respiró profundo, inhaló el aroma químico del limpiador multiusos y siguió frotando una mancha imaginaria en el mármol, haciéndose aún más pequeña, aún más invisible. Eduardo continuó caminando, su voz flotando en el aire como el humo de un cigarro caro. «El problema con esta gente es que no tienen ambición, Campos. Nacen para servir y mueren sirviendo. Es el orden natural de las cosas. Nosotros pensamos, ellos limpian. Simple». Ellos desaparecieron dentro de la sala de juntas, al final del pasillo, y el sonido de la puerta de roble al cerrarse fue como un punto final a la sentencia que acababan de pronunciar sobre ella. María se quedó allí, de rodillas en el suelo frío, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con traicionarla. Pero no lloró. Hacía 3 años que había aprendido que las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse. Se levantó lentamente. Sus rodillas crujieron con el esfuerzo. Tenía 2 pisos más que limpiar antes de que su turno terminara a las 2 de la madrugada. Después, tomaría el autobús nocturno que la llevaría a su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, dormiría 4 horas y comenzaría todo de nuevo.
Esa era su vida ahora. Esa era la vida de María Isabel Ruiz, quien una vez fue la profesora más joven en obtener una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, quien hablaba 5 idiomas con la fluidez de un nativo, quien había viajado por el mundo como intérprete en conferencias internacionales. Pero eso fue antes de que Javier, su esposo, muriera en ese accidente absurdo, antes de que las deudas médicas se tragaran todos sus ahorros, antes de que perdiera su puesto universitario por ausentarse demasiado durante la enfermedad de él, antes de que se viera obligada a emigrar a este país buscando empezar de nuevo, solo para descubrir que sus títulos universitarios españoles aquí valían menos que el papel en que estaban impresos, que necesitaba revalidaciones que costaban dinero que no tenía, que necesitaba tiempo que no tenía. María empujó su carrito de limpieza por el pasillo, el chirrido de las ruedas era el único sonido en aquel piso vacío. Las oficinas a ambos lados estaban oscuras. Las computadoras en modo de suspensión parpadeaban como luciérnagas atrapadas. Pasó frente a la sala de juntas donde Eduardo y sus ejecutivos seguían reunidos, y a través del vidrio polarizado pudo ver sus siluetas, grandes y poderosas, gesticulando sobre papeles esparcidos en una mesa de caoba que probablemente costaba más que todo lo que ella ganaría en un año. Estaba a punto de seguir su camino cuando escuchó voces elevadas. No era su intención escuchar. De verdad que no lo era. Pero la puerta de la sala estaba entreabierta y las voces filtraban hacia el pasillo con esa claridad que solo la desesperación puede producir. «Esto es un desastre, Monteiro», era la voz del doctor André Campos, el director ejecutivo. «Los chinos llegan mañana a las 10 de la mañana, 10 de la mañana, y todavía no tenemos un traductor confiable que pueda manejar los dialectos del mandarín que ellos usan. Los 3 traductores que contratamos no sirven para nada». «Cálmese, Campos», respondió Eduardo con esa frialdad característica suya. «Encontraremos a alguien». ¿A alguien? ¿A alguien? La voz de Campos subió una octava. «Estamos hablando de un contrato de $50 millones. 50 millones. Si no cerramos este trato mañana, los inversores chinos se van con la competencia. ¿Entiende lo que eso significa? Significa que todo por lo que hemos trabajado durante 2 años se va por el desagüe». María se detuvo. Su mano se congeló sobre el asa del carrito. $50 millones. Inversores chinos, dialectos específicos del mandarín. Su cerebro, ese cerebro que había estado dormido durante 3 años, limpiando su camino a través de oficinas anónimas, de repente despertó como si alguien hubiera encendido todas las luces de una casa oscura. «Tengo contactos», dijo Eduardo, pero incluso su voz sonaba menos segura. «Puedo hacer llamadas». «¿A las 9 de la noche? ¿Y conseguir a alguien profesional para mañana a primera hora?» Sea realista, Eduardo. Además, el problema no es solo traducir. Estos documentos... Hubo un sonido de papeles siendo agitados. Están escritos en un lenguaje legal tan técnico que necesitamos a alguien que no solo hable mandarín, sino que entienda contratos internacionales, leyes comerciales y que además pueda traducir simultáneamente durante la negociación. ¿Dónde demonios vamos a encontrar a alguien así en menos de 12 horas? María sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Conocía ese dialecto. Había pasado 2 años en Beijing, trabajando precisamente en traducciones legales y comerciales. Había interpretado en negociaciones mucho más complejas que esta. Sabía exactamente qué tipo de matices lingüísticos eran críticos en contratos con inversores chinos, qué frases podían malinterpretarse, qué términos eran absolutamente esenciales traducir con precisión milimétrica. Pero se mordió el labio inferior hasta sentir el sabor metálico de la sangre. ¿Quién era ella para ofrecerse? Acababan de llamarla parte del mobiliario, de decir que gente como ella no tenía ambición,
que habían nacido para servir. La humillación todavía ardía fresca en su piel como una quemadura. «Escuche, Campos», continuó Eduardo, y ahora su voz tenía un filo de acero. «He construido esta empresa desde cero. No voy a permitir que se derrumbe por un problema de traducción. Resolveremos esto. Siempre lo hacemos». Su optimismo es admirable, Eduardo, pero no es realista. A menos que tengamos un milagro. María cerró los ojos. Un milagro. Qué palabra tan interesante. Ella podía ser ese milagro. Tenía el conocimiento, tenía la experiencia, tenía las habilidades exactas que ellos necesitaban desesperadamente. Pero también tenía orgullo y dolor. Y 3 años de ser invisible habían enseñado a su alma a encogerse, a no sobresalir, a no arriesgarse. Siguió empujando su carrito por el pasillo, alejándose de aquella sala de juntas, alejándose de aquella oportunidad. Sus zapatos gastados no hacían ruido sobre el mármol recién pulido. El edificio entero parecía contener la respiración, esperando que ella no lo sabía. Llegó al baño ejecutivo del piso y comenzó su rutina mecánica. Limpiar los espejos, reemplazar el papel higiénico, desinfectar los lavabos de porcelana importada. En el espejo, su propio reflejo la miraba de vuelta. Vio a una mujer de cabello castaño recogido en una cola de caballo práctica, ojeras profundas, bajo ojos, que una vez brillaron con entusiasmo por cada nuevo idioma aprendido, por cada barrera cultural superada. Vio manos agrietadas donde una vez hubo manos suaves que pasaban páginas de diccionarios y escribían conjugaciones en pizarras blancas. «¿Quién eres?», se susurró a sí misma en el espejo. «¿Quién eres realmente, María?». La mujer del espejo no respondió, pero en sus ojos vio algo que no había visto en mucho tiempo. Un destello, pequeño, tímido, como una vela que lucha contra el viento, pero estaba ahí. Era la chispa de quien ella solía ser, recordándole que todavía existía debajo de todo este cansancio y resignación. Terminó de limpiar el baño y salió al pasillo. Eran casi las 10 de la noche. En la sala de juntas, las luces seguían encendidas. Las voces ya no se escuchaban elevadas, sino apagadas, derrotadas. María pasó nuevamente frente a la puerta entreabierta y esta vez se detuvo completamente. A través del vidrio polarizado, vio a Eduardo Enrique Monteiro, el gran magnate empresarial, sentado en la cabecera de una mesa demasiado grande, su cabeza entre sus manos. Su corbata de seda estaba aflojada, su cabello perfectamente peinado ahora despeinado por dedos ansiosos. Los otros ejecutivos habían desaparecido, dejándolo solo con pilas de documentos que parecían juzgarlo silenciosamente. Había algo en esa imagen, algo humano, algo vulnerable. Este hombre que hace apenas 1 hora la había humillado sin pensarlo 2 veces, ahora estaba solo, enfrentando la posibilidad del fracaso. Y María se sorprendió a sí misma, sintiendo no satisfacción por su angustia, sino algo diferente, algo que no había esperado sentir, compasión, porque ella conocía esa soledad. Ella conocía ese peso de sentir que todo por lo que has trabajado podía desmoronarse en un instante. Ella había estado exactamente en esa posición, sentada en hospitales mientras las facturas se acumulaban, mientras los médicos negaban con la cabeza, mientras el mundo que había construido tan cuidadosamente se desintegraba como papel bajo la lluvia. María miró su carrito de limpieza, miró sus manos, miró la puerta de la sala de juntas y tomó una decisión. No lo hacía por él, no lo hacía por la empresa, lo hacía por ella misma, por la María que había enterrado junto con Javier, por la profesora que se había rendido demasiado fácilmente, por todas las veces que había dejado que el mundo le dijera quién debía ser, en lugar de recordarle quién era realmente. Levantó su mano, dudó por un segundo que pareció eterno, y luego tocó suavemente la puerta de la sala de juntas.
Eduardo levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos rojos y cansados se clavaron en ella con irritación. ¿Qué quiere? ¿No ve que estoy ocupado? Limpie esto mañana. María tragó saliva. Su voz, cuando finalmente salió, era más firme de lo que esperaba. Señor Monteiro, discúlpeme la interrupción, pero escuché sin querer su conversación sobre el problema con los traductores para mañana. Él la miró como si acabara de darse cuenta de que los muebles podían hablar. ¿Y qué le importa eso a usted? María dio un paso dentro de la sala. Sus piernas temblaban, pero su voz no. Me importa porque yo puedo ayudarle. Hablo mandarín fluido, específicamente el dialecto de negocios que se usa en Shanghái y Beijing. También tengo experiencia en traducción legal y comercial internacional. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Eduardo la miró fijamente. Su rostro pasó por varias expresiones en rápida sucesión: sorpresa, incredulidad y finalmente una risa seca y amarga. «¿Usted?», dijo, y el desdén en su voz era como ácido. «La limpiadora me está diciendo que puede traducir contratos internacionales en mandarín. ¿Esto es alguna clase de broma?». María sintió el aguijón de sus palabras, pero se mantuvo firme. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. «No es una broma, señor. Fui profesora universitaria de idiomas en Madrid. Me especialicé en mandarín, alemán y francés. Trabajé como intérprete en...». «Suficiente», la interrumpió Eduardo, levantándose de su silla con un movimiento brusco. «No sé qué está tramando, pero no tengo tiempo para esto. Márchese ahora». Pero María no se movió. En cambio, se acercó a la mesa donde estaban esparcidos los documentos. Tomó uno de los contratos. Sus ojos escanearon las primeras líneas en caracteres chinos y entonces comenzó a leer en voz alta, traduciendo simultáneamente al español con una fluidez que hizo que el aire en la habitación cambiara completamente. Cláusula 3.2. El inversionista de la parte B, representado por Chen Wei International Holdings, se compromete a transferir la cantidad acordada de $50 millones estadounidenses en 3 cuotas distribuidas durante un periodo fiscal de 18 meses, sujeto a las siguientes condiciones y términos que serán verificables mediante auditoría independiente. Eduardo se quedó completamente inmóvil. Su rostro, normalmente tan controlado y calculador, ahora mostraba shock puro. María continuó leyendo, línea tras línea, traduciendo no solo las palabras, sino los matices legales, las implicaciones comerciales, los giros idiomáticos que un traductor promedio podría malinterpretar fácilmente. Cuando finalmente se detuvo y colocó el documento de vuelta en la mesa, el silencio era ensordecedor. Eduardo la miraba como si la estuviera viendo por primera vez en su vida. Y en cierto modo, así era. Por primera vez, realmente la estaba viendo. ¿Quién? Su voz salió ronca. ¿Quién es usted realmente? María lo miró directamente a los ojos, y en ese momento, con ese documento en sus manos y ese conocimiento fluyendo de vuelta a su conciencia, como un río que había estado represado demasiado tiempo, se sintió como ella misma de nuevo, completa, real, visible. «Soy María Isabel Ruiz», dijo con calma, «y puedo salvar su contrato de $50 millones». Y mientras Eduardo Enrique Monteiro se quedaba congelado, procesando esta revelación imposible, una sola pregunta colgaba en el aire entre ellos, sin respuesta, cargada de posibilidades que ninguno de los dos podía anticipar aún. ¿Qué más había estado ocultándose a plena vista en su mundo perfectamente ordenado, esperando ser descubierto? El reloj en la pared marcaba las 10:15 de la noche cuando Eduardo finalmente encontró su voz. Se había quedado de pie junto a la mesa de caoba, sus manos apoyadas sobre la superficie pulida, mirando a María como si fuera un rompecabezas que su cerebro brillante no podía resolver. El edificio entero parecía haber enmudecido,
como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración, esperando ver qué pasaría a continuación. «Esto no tiene sentido», murmuró Eduardo, más para sí mismo que para ella. «Nada de esto tiene sentido». María permaneció junto a la mesa, el documento todavía en sus manos. Podía sentir cómo su corazón latía con fuerza contra sus costillas, pero externamente se mantenía serena, con esa dignidad que había cultivado a través de años de enfrentar aulas llenas de estudiantes escépticos, de negociar con diplomáticos arrogantes, de traducir en conferencias donde un solo error podía tener consecuencias internacionales. «Tiene sentido si me permite explicarle», dijo María suavemente. «Pero primero, señor Monteiro, necesita decidir si su orgullo es más importante que su empresa». Esas palabras cortaron el aire como un cuchillo afilado. Eduardo levantó la vista bruscamente. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella, y por un momento María pensó que explotaría en ira. Vio cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus nudillos se ponían blancos sobre la mesa. Pero entonces algo cambió. Tal vez fue el cansancio, tal vez fue la desesperación, o tal vez fue que finalmente reconoció la verdad cuando la escuchó. Lentamente, Eduardo volvió a sentarse en su silla. Hizo un gesto hacia una de las sillas vacías frente a él. «Siéntese», dijo, y su voz había perdido ese filo de arrogancia. Ahora sonaba simplemente cansada, humana. «Y explíqueme cómo una profesora universitaria de Madrid termina limpiando pisos en mi empresa». María miró la silla ofrecida, luego miró su uniforme de limpieza manchado de productos químicos, sus manos ásperas. Había una línea invisible en esa sala de juntas, una línea que separaba su mundo del de él, y al sentarse en esa silla, al aceptar esa invitación, estaría cruzándola. No había vuelta atrás después de eso. Se sentó. El cuero de la silla era suave y fresco contra sus piernas cansadas. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se sentaba en una silla así, en una mesa así, como una igual en lugar de como alguien que simplemente limpiaba después de que todos se habían ido? María colocó sus manos sobre la mesa, consciente de cómo se veían contra la madera elegante, consciente de las manchas de cloro en sus uñas. «Hace 6 años», comenzó, y su voz era firme pero suave. «Yo era la profesora titular más joven en el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Complutense. Enseñaba mandarín avanzado, alemán comercial y francés diplomático. También trabajaba como intérprete freelance para Naciones Unidas, para empresas multinacionales, para conferencias internacionales». Hizo una pausa. Sus dedos trazaron un patrón invisible en la mesa. «Amaba mi trabajo, amaba cada idioma como si fuera una ventana a un mundo completamente nuevo. ¿Sabe lo que es descubrir que una sola palabra en mandarín puede tener 12 significados diferentes dependiendo del tono con que la pronuncies? ¿O que en alemán puedes crear palabras nuevas simplemente uniendo conceptos que en español necesitarían frases enteras para explicar?» Eduardo la escuchaba en silencio. Su expresión era ilegible, pero no la interrumpió. «Entonces conocí a Javier», continuó María, y al pronunciar su nombre sintió el familiar dolor en el pecho, pero era más suave ahora, como una vieja herida que había aprendido a llevar. «Javier Ruiz, investigador de biología molecular. Nos casamos después de 2 años de noviazgo. Compramos un apartamento pequeño pero luminoso cerca de la universidad. Planeábamos tener hijos, viajar por el mundo, envejecer juntos traduciendo menús de restaurantes extranjeros solo por diversión». Una sonrisa triste cruzó su rostro, pero el universo tenía otros planes. María respiró profundo. El aire de la sala de juntas olía a papel caro y ambición, tan diferente al olor a hospital que había invadido su vida durante esos terribles meses. Javier comenzó a tener dolores de cabeza. Pensamos que era estrés, exceso de trabajo, pero los dolores empeoraron. Las pruebas comenzaron, y entonces llegó el diagnóstico: glioblastoma.
tumor cerebral agresivo, inoperable en su etapa avanzada. Eduardo se movió incómodo en su silla, pero María apenas lo notó. Estaba perdida en sus recuerdos ahora, reviviendo cada momento doloroso con una claridad que el tiempo no había logrado empañar. «Luchamos durante 18 meses», dijo, su voz apenas un susurro. 18 meses de hospitales, de tratamientos experimentales, de médicos que prometían esperanza y luego la quitaban. Gasté todos nuestros ahorros, vendí nuestro apartamento, pedí préstamos que jamás podría pagar. Y al final, Javier murió de todas formas. Murió en mis brazos en una habitación de hospital que costaba más por día de lo que yo ganaba en una semana. El silencio que siguió era pesado, cargado de un dolor que Eduardo claramente no sabía cómo manejar. Él abrió la boca, la cerró, luego finalmente dijo: «Lo siento». «Todos lo sienten», respondió María con una amargura suave. «Pero la pena no paga las deudas. La pena no recupera tu trabajo cuando has faltado demasiados días cuidando a tu esposo moribundo. La pena no hace que tus títulos universitarios sean reconocidos en otro país cuando tienes que huir porque los acreedores están llamando a tu puerta y no tienes nada más que dar». Se limpió los ojos rápidamente, negándose a llorar frente a este hombre que hacía apenas una hora la había llamado parte del mobiliario. «Vine aquí hace 3 años con una maleta y muchas deudas. Intenté conseguir trabajo como profesora, como traductora, pero necesitaba revalidar mis títulos y eso costaba dinero. Necesitaba tener un lugar donde vivir mientras esperaba las aprobaciones y eso costaba dinero. Necesitaba comer y eso costaba dinero. Así que tomé el primer trabajo que me ofrecieron, limpiadora nocturna. Pagaban en efectivo, no hacían preguntas sobre papeles y podía comenzar inmediatamente». María se inclinó hacia adelante. Sus ojos se clavaron en los de Eduardo con una intensidad que lo hizo retroceder ligeramente. «¿Sabe lo que es tener un doctorado en lingüística y limpiar baños? Saber 5 idiomas perfectamente y que nadie te hable excepto para ordenarte que limpies más rápido. Ser invisible para personas que probablemente saben menos que tú sobre el mundo, pero que tienen el poder de hacerte sentir como si no fueras nada». Eduardo apartó la mirada y María vio un destello de vergüenza cruzar su rostro. Bien, que sintiera vergüenza, que la sintiera arder como ella la había sentido. «Entonces sí», continuó María, su voz recuperó su firmeza, «soy una limpiadora. Pero también soy una profesora universitaria, soy una intérprete profesional, soy una experta en lingüística comparada, soy todas esas cosas al mismo tiempo. Y resulta que usted me necesita, señor Monteiro, me necesita desesperadamente». Eduardo pasó una mano por su cabello despeinado. Cuando habló, su voz era diferente, más suave, despojada de esa arrogancia automática. «Tiene razón», admitió, y esas 2 palabras parecieron costarle un esfuerzo físico. «Necesito ayuda. La necesito a usted, aparentemente». Hizo una pausa, estudiándola con una intensidad nueva. «Pero necesito saber si realmente puede hacer esto. Estos inversores chinos, el señor Chen Wei y su equipo, no solo hablan mandarín estándar, usan un dialecto comercial muy específico de Shanghái, mezclado con terminología legal que muchos traductores profesionales no logran manejar adecuadamente». María sonrió, y fue una sonrisa real, la primera en mucho tiempo. «Pasé 2 años en Shanghái trabajando precisamente en ese tipo de traducciones. El dialecto Wu de negocios tiene sus peculiaridades, es cierto, pero sé exactamente cómo navegar sus matices. También sé que cuando el señor Chen dice «esto requiere más consideración», realmente está diciendo «esto es inaceptable y necesita cambiar». Y cuando dice «esta es una propuesta interesante», significa «no estoy convencido, pero estoy dispuesto a escuchar más». Son sutilezas culturales que van más allá de las palabras. Eduardo la miró con algo que se parecía peligrosamente a la admiración. «¿Cómo?».
comenzó. Luego negó con la cabeza. No importa. Lo que importa es que usted está aquí, y parece ser exactamente lo que necesitamos. Se frotó el rostro con ambas manos. La fatiga era evidente en cada línea de su expresión. La reunión es mañana a las 10 de la mañana. Necesito que traduzca, que interprete, que me ayude a cerrar este contrato. Lo sé, dijo María. Escuché su conversación con el doctor Campos. ¿Qué más escuchó? Suficiente para saber que este contrato es crucial para el futuro de su empresa. Suficiente para saber que si lo pierde, arrastrará problemas financieros significativos. Suficiente para saber que está desesperado. Eduardo se tensó ante la última palabra, pero no la negó. En cambio, la miró directamente a los ojos y preguntó, ¿cuánto quiere? María parpadeó. ¿Perdón? Por su trabajo, por traducir mañana. ¿Cuánto quiere? Ella no había pensado en eso. Honestamente, cuando tocó la puerta de esta sala de juntas, no estaba pensando en dinero. Estaba pensando en recuperar un pedazo de sí misma, en demostrar que todavía existía debajo de todo ese uniforme de limpieza. Pero ahora que él lo mencionaba, el lado práctico de su cerebro comenzó a calcular. Este era un contrato de $50 millones. Los traductores profesionales para este tipo de negociaciones cobraban tarifas sustanciales. $10,000, dijo finalmente. Era una suma enorme para ella, pero razonable para el tipo de trabajo que haría. Con ese dinero podría pagar las revalidaciones de sus títulos, conseguir un apartamento mejor, empezar a reconstruir su vida profesional. Eduardo no pestañeó. Hecho, pero hay condiciones. ¿A qué condiciones? Si esto funciona, si cerramos el contrato exitosamente, le ofrezco un puesto permanente en mi empresa, como directora de Relaciones Internacionales. Salario competitivo, beneficios completos y un presupuesto para que revalide todos sus títulos aquí. María sintió como si el piso se hubiera movido debajo de ella. ¿Por qué haría eso? Eduardo se inclinó hacia adelante, sus codos sobre la mesa, sus ojos oscuros, fijos en los de ella. Porque acabo de darme cuenta de que he sido un idiota ciego. Porque si usted ha estado limpiando mis pisos durante meses con ese nivel de conocimiento en su cabeza, ¿cuántas otras personas talentosas he ignorado o despreciado sin siquiera notarlo? Porque mi empresa necesita personas como usted, personas que entiendan no solo idiomas, sino culturas, personas que puedan ver más allá de las apariencias. Hizo una pausa, y cuando continuó, su voz era más suave. Y porque le debo una disculpa que las palabras no pueden expresar adecuadamente. Así que déjeme intentar compensarlo con acciones. María lo estudió cuidadosamente. Buscaba señales de falsedad, de manipulación, de esa arrogancia que había mostrado tan fácilmente antes. Pero lo que vio en su rostro era algo diferente. Vio a un hombre confrontando sus propios prejuicios, sus propias fallas. Vio a alguien que quizás por primera vez estaba realmente viéndola como una persona completa. Acepto su oferta, dijo María finalmente, pero también hay condiciones de mi parte. Eduardo levantó una ceja. ¿Cuáles? Primera condición. Nunca más vuelve a hablar de esa manera sobre las personas que trabajan en limpieza, seguridad o cualquier otro servicio en su empresa. Son personas, no mobiliario. Tienen historias, tienen dignidad y merecen respeto. De acuerdo, dijo Eduardo sin vacilar. Segunda condición, cuando todo esto termine, quiero que establezca un programa en su empresa para ayudar a empleados que puedan tener calificaciones o habilidades subutilizadas, que les dé oportunidades de crecer, de demostrar lo que pueden hacer. Eduardo asintió lentamente. En realidad, eso es una idea excelente. De acuerdo. Y tercera condición. María se inclinó hacia adelante. Su voz era firme como el acero. Me trata como a un profesional, no como a alguien a quien le está haciendo un favor, no como un proyecto de caridad, como a un igual. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Por primera vez desde que María entró a esa sala de juntas,
Eduardo sonrió. No fue una sonrisa arrogante o condescendiente. Fue una sonrisa real, cálida, que transformó completamente su rostro. En ese momento, María pudo ver al hombre detrás del CEO, al ser humano detrás de la fachada corporativa. «Trato hecho, profesora Ruiz», dijo Eduardo, extendiendo su mano a través de la mesa. María miró esa mano durante un segundo. Era una mano suave, cuidada, con un reloj suizo en la muñeca que probablemente costaba más que su salario anual. Era la mano de alguien que nunca había tenido que limpiar un baño o fregar un piso. Pero también era la mano de alguien que acababa de reconocer su error, que acababa de ofrecerle una oportunidad de volver a ser quien realmente era. Extendió su propia mano, áspera y manchada de químicos de limpieza, y la estrechó firmemente. «Trato hecho, señor Monteiro». El apretón fue firme, respetuoso, entre iguales. Y en ese momento, algo cambió en el aire entre ellos. No era confianza todavía, era demasiado pronto para eso, pero era el comienzo de algo, un reconocimiento mutuo, una posibilidad. Eduardo retiró su mano y miró el reloj. Son casi las 11. La reunión es a las 10 de la mañana. Eso nos da 11 horas. Necesito que revise todos estos documentos esta noche, que identifique cualquier problema potencial, cualquier término que pueda causar malentendidos. ¿Puede hacerlo? María miró la pila de documentos esparcidos sobre la mesa. Debía haber al menos 200 páginas, todas en mandarín legal complejo, mezcladas con términos técnicos en inglés y español. Una vez, esto habría sido un desafío emocionante para ella. Ahora, después de 3 años de trabajar turnos nocturnos, después de meses sin usar realmente sus habilidades lingüísticas al máximo, se preguntaba si todavía podía hacerlo. «Puedo hacerlo», dijo, con más confianza de la que sentía. «Pero necesitaré café, mucho café». Eduardo se levantó de su silla. «Hay una cafetera en la sala de descanso de los ejecutivos. Venga, le mostraré dónde está todo». Salieron juntos de la sala de juntas, una imagen extraña. El CEO multimillonario con su traje desarreglado y la limpiadora con su uniforme manchado, caminando uno al lado del otro por los pasillos vacíos. El carrito de limpieza de María seguía donde lo había dejado, un recordatorio silencioso de las vidas divididas que estaba navegando. La sala de descanso de los ejecutivos era exactamente lo que María había imaginado. Elegante, equipada con una máquina de café italiana que probablemente costaba más que su primer auto, refrigerador lleno de aguas importadas y snacks orgánicos. Eduardo preparó café con una eficiencia sorprendente y María se dio cuenta de que probablemente pasaba muchas noches aquí, trabajando hasta tarde, tan solo como ella había estado limpiando esos mismos espacios. «¿Crema? ¿Azúcar?», preguntó Eduardo, sosteniendo una taza humeante. «Negro está bien», respondió María. «Así me mantiene más despierta». Él le entregó la taza y preparó otra para sí mismo. Se quedaron allí, de pie en esa sala de descanso lujosa, bebiendo café en un silencio que era casi cómodo. María podía sentir las preguntas flotando en el aire entre ellos, cosas que Eduardo quería preguntar, pero no estaba seguro de cómo hacerlo. Finalmente él habló. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué ofreció ayudar después de cómo la traté? María consideró la pregunta mientras tomaba otro sorbo de café. Era excelente, por supuesto. Todo en el mundo de Eduardo era excelente, de primera clase. Perfecto. Honestamente, dijo. No estoy completamente segura. Parte de mí quería demostrarle que estaba equivocado sobre mí, sobre personas como yo. Parte de mí simplemente extrañaba usar mi cerebro de esa manera, sentirme útil de verdad. Y parte de mí, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Parte de mí vio algo en usted cuando estaba solo en esa sala de juntas. Algo humano, algo roto. Y reconocí eso porque yo también he estado rota. Eduardo la miró por un largo momento y María vio algo moverse en sus ojos. Dolor, tal vez. Reconocimiento. Mi esposa murió hace 2 años.
dijo abruptamente. Cáncer de ovario. Luchó durante 3 años. Al final, ni todo mi dinero ni todos mis contactos pudieron salvarla. Se pasó una mano por el rostro. Me volqué en el trabajo. Me dije a mí mismo que si podía construir esta empresa lo suficientemente grande, lo suficientemente exitosa, podría llenar el vacío que ella dejó. Pero no funciona así, ¿verdad? El vacío sigue ahí, sin importar cuántos contratos firmes o cuánto dinero ganes. No, acordó María suavemente. El vacío siempre está ahí. Solo aprendes a vivir alrededor de él, a construir una vida que tenga espacio para ese dolor sin dejar que te consuma completamente. Sus ojos se encontraron sobre las tazas de café y en ese momento compartieron algo más profundo que palabras. Compartieron el entendimiento que solo viene de haber amado profundamente y haber perdido todo. Compartieron el reconocimiento de que ambos habían estado usando máscaras, él detrás de su arrogancia corporativa y ella detrás de su invisibilidad como limpiadora, ambos escondiéndose de un mundo que los había lastimado demasiado. Deberíamos volver al trabajo, dijo Eduardo finalmente rompiendo el momento. Tenemos mucho que revisar antes del amanecer. Sí, acordó María, pero ninguno de los dos se movió inmediatamente. Profesora Ruiz, dijo Eduardo, y el uso de su título profesional hizo que algo en el pecho de María se aflojara. Gracias por darme una segunda oportunidad de no ser un completo imbécil. María sonrió ligeramente. Señor Monteiro, todos merecemos segundas oportunidades, terceras y cuartas también, si tenemos suerte. El truco es aprender de las primeras. Regresaron a la sala de juntas con sus cafés y se sumergieron en el trabajo. María se sentó en una de las elegantes sillas mientras Eduardo traía más documentos de su oficina. Ella desplegó los contratos. Sus ojos escanearon los caracteres chinos con una velocidad que sorprendió incluso a Eduardo. Hacía mucho tiempo desde que había trabajado así, pero era como montar en bicicleta. Su cerebro se reajustó. Los patrones lingüísticos regresaron. Las conexiones neuronales que había construido a través de años de estudio intensivo se reactivaron como luces en una ciudad después de un apagón. Aquí, señaló María después de 20 minutos, tocando un párrafo en la tercera página. Este término, Sanlue Ezuo Huoban, ellos lo han traducido como socio estratégico, pero en este contexto específico, con la estructura legal que están usando, realmente significa algo más cercano a socio con derechos de decisión mayoritarios. Si firman esto sin clarificarlo, básicamente les están dando a los inversores chinos poder de veto sobre decisiones importantes de la empresa. Eduardo se inclinó para ver más de cerca, aunque no podía leer los caracteres. ¿Está segura? Completamente. Mire la cláusula que sigue. Aquí, donde hablan de Huese-Quan, derechos de decisión. La forma en que está estructurado implica que necesitarán aprobación de Cheng Wei para cualquier decisión que afecte más del 30% de los activos de la empresa. ¿Realmente está dispuesto a ceder ese nivel de control? Eduardo se puso pálido. Absolutamente no. Eso cambia todo el balance del acuerdo. Nuestros abogados revisaron esto. ¿Cómo no lo detectaron? Porque probablemente usaron traductores que conocen mandarín, pero no entienden los matices del lenguaje legal chino, explicó María. Es un error común. Las palabras son técnicamente correctas, pero el significado contextual es completamente diferente. Es como la diferencia entre la letra de una ley y el espíritu de una ley. Eduardo se dejó caer en su silla, mirando los documentos como si acabaran de transformarse en serpientes. Si hubiéramos firmado esto mañana, habría perdido el control de su propia empresa, completó María. Eventualmente, probablemente no de inmediato, pero con el tiempo, sí. Dios mío, Eduardo se pasó ambas manos por el cabello. Usted acaba de salvar mucho más que un contrato. Acaba de salvar toda mi empresa. La miró con una expresión que era parte shock,
parte gratitud, parte algo más que María no podía identificar completamente. ¿Qué más? ¿Qué otros problemas hay? María continuó revisando. Su dedo trazaba líneas a través del texto. Su voz explicaba matices y sutilezas. Eduardo la escuchaba con una atención total, tomando notas, haciendo preguntas. A medida que las horas pasaban, la dinámica entre ellos cambió gradualmente. Ya no era el jefe y la empleada, no era el rico y la pobre. Era dos profesionales trabajando juntos hacia un objetivo común, cada uno respetando la experiencia del otro. A la 1 de la madrugada, María había identificado 7 problemas serios en el contrato, cada uno de los cuales podría haber costado millones de dólares o control sustancial de la empresa. Eduardo estaba simultáneamente horrorizado por lo cerca que había estado del desastre y asombrado por la profundidad del conocimiento de María. «Necesitamos reescribir secciones completas», dijo Eduardo, mirando sus notas. «¿Pero cómo lo hacemos sin ofender a Chen Wei? No podemos simplemente decirles que su contrato era un desastre». María sonrió. «Ah, pero esa es la belleza de la diplomacia china. Usted no dice que el contrato es un desastre. Usted dice que ha tenido nuevas reflexiones sobre ciertas cláusulas, que su profundo respeto por la asociación lo ha llevado a considerar refinamientos que servirán mejor a ambas partes. Nunca acusa directamente, nunca confronta abiertamente. Ofrece mejoras que preservan el rostro de todos los involucrados mientras arregla los problemas reales. ¿Y cómo propongo estos refinamientos sin que parezca que estoy tratando de cambiar todo a último minuto? «Me deja traducir», dijo María simplemente. «En la traducción puedo agregar los matices culturales apropiados, las frases de respeto correctas, los gestos lingüísticos que indicarán a Chen Wei que usted es alguien que entiende y respeta la forma china de hacer negocios. Eso lo pondrá en una posición de fortaleza, no de debilidad». Eduardo la miró con algo que solo podía describirse como admiración pura. «Usted es brillante», dijo, y no fue un halago casual, fue una declaración de hecho. «Absolutamente brillante. ¿Cómo demonios terminó limpiando pisos?». La pregunta dolió, pero María reconoció que no venía de un lugar de crueldad, sino de genuina incomprensión de cómo el sistema podía fallarle tan completamente a alguien con tanto talento. «El sistema no está diseñado para personas como yo», dijo simplemente. «Personas que tienen las habilidades pero no los contactos, que tienen el conocimiento pero no los papeles correctos, que tienen el talento pero no la suerte o el timing. Caemos a través de las grietas y una vez que estás ahí abajo es casi imposible salir. Eso tiene que cambiar», dijo Eduardo, y había convicción en su voz. «En esta empresa, en esta ciudad, en este país, tiene que cambiar». «Los discursos son fáciles», respondió María, pero sin amargura. «Las acciones son difíciles». «Entonces, hagamos acciones», dijo Eduardo. «Empezando por cerrar este trato mañana y luego construyendo ese programa que usted sugirió. No solo por cumplir nuestra condición, sino porque es lo correcto». Trabajaron durante otra hora, refinando estrategias, preparando respuestas a posibles objeciones, anticipando escenarios. María escribió guiones de traducción, frases clave que necesitaría usar, formas de comunicar conceptos complejos que respetaran las sensibilidades culturales. Eduardo absorbía todo como una esponja. Su mente aguda conectaba puntos, veía implicaciones. A las 2:30 de la madrugada, María sintió que sus ojos comenzaban a cerrarse. El café ya no estaba ayudando, y la adrenalina que la había mantenido despierta comenzaba a desvanecerse. Eduardo lo notó. «Necesita descansar», dijo. «Ambos necesitamos descansar. ¿Dónde vive? Puedo llamarle un coche para que la lleve a casa».
María pensó en su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, en el viaje de 1 hora en transporte público que normalmente tomaba. Si iba ahora, tendría tal vez 3 horas de sueño antes de tener que volver. Vivo lejos, admitió, y normalmente tomo el autobús nocturno. Absolutamente no, dijo Eduardo firmemente. Hay suites ejecutivas en el piso 40 para visitantes importantes. Puede usar una esta noche, ducharse, dormir unas horas, prepararse adecuadamente para la reunión. María vaciló. Había algo íntimo en la idea de dormir en este edificio, de usar las instalaciones ejecutivas que normalmente limpiaba. Pero Eduardo tenía razón. Necesitaba estar fresca para la reunión. Necesitaba estar en su mejor momento. De acuerdo, aceptó finalmente. Gracias. Eduardo la guió fuera de la sala de juntas, por pasillos que María conocía íntimamente, pero nunca había caminado como algo más que una sombra nocturna. Subieron al piso 40 en un elevador privado. El silencio entre ellos ya no era incómodo, sino cargado de algo diferente. Expectación, tal vez, o posibilidad. La suite ejecutiva era exactamente lo que María había imaginado. Lujosa pero funcional, con una cama enorme, un baño de mármol, un armario lleno de ropa de emergencia en varios tamaños para ejecutivos que trabajaban demasiado tarde. Eduardo le mostró dónde estaba todo. Sus movimientos eran eficientes, pero había una suavidad en su voz que no había estado ahí antes. Hay una alarma en el reloj junto a la cama, explicó. La pondré para las 8. Eso nos da tiempo para prepararnos antes de que llegue Chen Wei a las 10. ¿Y usted?, preguntó María. ¿Dónde va a dormir? Hay otra suite al final del pasillo, dijo Eduardo. La uso frecuentemente cuando trabajo hasta tarde. Se detuvo en la puerta. Su mano en el marco, sus ojos oscuros, la miraron con una intensidad que hizo que el corazón de María latiera un poco más rápido. Profesora Ruiz. María, gracias, no solo por esta noche, por recordarme que hay un mundo más allá de mi burbuja corporativa, por tener el coraje de tocar a mi puerta cuando tenía todas las razones para no hacerlo. María sintió un calor extenderse por su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. No era simplemente gratitud o alivio profesional, era algo más complicado, más peligroso. Era el comienzo de una conexión que iba más allá de lo transaccional, más allá de jefe y empleada, más allá de rico y pobre. Todos merecemos segundas oportunidades, señor Monteiro, dijo suavemente. Usted me está dando una, yo le estoy dando una. Tal vez eso nos hace estar a mano. Eduardo sonrió, y esa sonrisa transformó su rostro de nuevo, revelando al hombre detrás de la máscara del CEO. Buenas noches, María. Buenas noches, Eduardo. Él cerró la puerta suavemente, y María se quedó sola en aquella suite lujosa. Su reflejo la miraba desde media docena de superficies pulidas. Se acercó al espejo del baño y estudió su propia cara. Las mismas ojeras, las mismas arrugas de preocupación. Pero había algo diferente ahora. Un brillo en sus ojos que no había estado ahí hacía 12 horas. La chispa de quien ella solía ser, avivada hasta convertirse en una pequeña llama. Se duchó, el agua caliente lavó el olor a productos de limpieza, el cansancio de 3 años de trabajo invisible. Se puso una de las batas suaves que colgaban en el baño y se deslizó entre sábanas que probablemente tenían un conteo de hilos más alto que cualquier cosa que hubiera tocado en años. Pero antes de quedarse dormida, su mente vagó hacia Eduardo, hacia la forma en que la había mirado en esa sala de juntas, hacia las conversaciones que habían compartido, hacia esa conexión inesperada entre dos personas rotas tratando de reconstruirse. Había peligro ahí. El peligro de volver a sentir algo, de volver a conectar con alguien, de arriesgar su corazón cuando apenas lo había pegado de nuevo después de perder a Javier. Pero tal vez, pensó mientras el sueño finalmente la reclamaba, tal vez valía la pena arriesgarse.
Tal vez segundas oportunidades no eran solo para carreras y empleos, tal vez también eran para corazones. Y con ese pensamiento suspendido entre ella y el sueño, María finalmente se entregó al descanso, sin saber que en unas pocas horas su vida cambiaría de maneras que ni siquiera podía imaginar, que la reunión de la mañana sería solo el comienzo, y que el hombre, al final del pasillo, que yacía despierto en su propia suite pensando en ella, estaba experimentando algo que no había sentido desde que su esposa murió, la posibilidad de volver a sentir. El amanecer llegaría pronto, trayendo con él desafíos, oportunidades y la pregunta que ninguno de los dos se atrevía aún a hacer en voz alta. ¿Qué pasaba cuando dos personas de mundos completamente diferentes se encontraban en el medio de la noche y reconocían en el otro algo que habían perdido en sí mismos? ¿Era posible construir algo real sobre esos cimientos frágiles? ¿O estaban destinados a volver a sus roles respectivos una vez que el sol saliera y el mundo real regresara? Solo el tiempo lo diría. Pero por ahora, en la quietud de la madrugada, con la ciudad durmiendo abajo y las estrellas arriba, dos corazones rotos latían en habitaciones separadas, un poco más de esperanza floreciendo en cada uno que la noche anterior. Y eso, a veces, es suficiente para cambiar todo. La alarma sonó a las 8 en punto de la mañana, perforando el silencio de la suite ejecutiva como un cuchillo. María abrió los ojos, desorientada por un momento, sin reconocer el techo alto ni las cortinas elegantes. Luego, todo regresó en una avalancha. La humillación de la noche anterior, la traducción de los contratos, Eduardo y esa mirada en sus ojos que había hecho que algo en su pecho se apretara de una manera que no había sentido en años. Se levantó rápidamente, la adrenalina ya comenzaba a correr por sus venas. Tenía 2 horas antes de que llegaran los inversores chinos. 2 horas para transformarse de la limpiadora invisible en la profesional que una vez había sido. 2 horas para demostrar que valía cada palabra de confianza que Eduardo había depositado en ella. El armario de emergencia de la suite contenía ropa en varios tamaños, pensada para ejecutivos que trabajaban hasta tarde o viajeros que perdían su equipaje. María encontró un traje de falda azul marino que le quedaba casi perfectamente, una blusa blanca de seda, zapatos de tacón bajo negros. Se miró en el espejo mientras se vestía y apenas reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Era ella. Pero también era la María de hace 6 años, la profesora universitaria, la intérprete profesional. Esa María había estado dormida, hibernando, esperando el momento correcto para despertar. Se maquilló ligeramente con los productos de cortesía del baño. Se recogió el cabello en un moño elegante y profesional. Cuando finalmente estuvo lista, se paró frente al espejo de cuerpo completo y respiró profundo. «Tú puedes hacer esto», se susurró a sí misma. «Naciste para hacer esto». Salió de la suite exactamente a las 8:45. El edificio estaba comenzando a cobrar vida, ejecutivos llegaban con sus cafés, asistentes encendían computadoras, el zumbido familiar de un día corporativo comenzaba. Pero ahora María no era parte del fondo. Ahora caminaba por esos pasillos con la cabeza en alto, y las personas la miraban, se preguntaban quién era esta mujer elegante que parecía pertenecer a ese mundo. Eduardo la esperaba en la sala de juntas. Él también se había cambiado, su traje era impecable, su cabello perfectamente peinado, su corbata de seda estaba anudada con precisión militar. Pero cuando vio a María entrar, sus ojos se abrieron con una expresión que ella no pudo interpretar completamente. Sorpresa, sí, pero también algo más, algo como admiración, algo como el momento en que finalmente ves a alguien por completo por primera vez. «Profesora Ruiz», dijo Eduardo, y su voz tenía una calidez que no había estado ahí la noche anterior. «Usted se ve presentable».
completó María con una ligera sonrisa, consciente del contraste con el uniforme de limpieza de la noche anterior. «Radiante», dijo Eduardo, y la palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de un significado que iba más allá de lo meramente profesional. María sintió calor subir a sus mejillas. «Gracias. ¿Está listo para esto?» «Tan listo como puedo estar», respondió Eduardo. «Revisé las notas que tomé anoche. He preparado ajustes que necesitamos proponer, pero la verdad es que estoy dependiendo completamente de usted para navegar las sutilezas culturales, sin presión». María se rió suavemente. «Oh, ninguna presión, solo $50 millones y el futuro de su empresa». «Nuestro futuro», corrigió Eduardo, y la forma en que dijo «nuestro» hizo que algo en el estómago de María diera un vuelco. Si acepta el puesto que le ofrecí anoche, este será tanto su éxito como el mío. Antes de que María pudiera responder, la puerta de la sala de juntas se abrió y entró la asistente de Eduardo, una mujer joven con lentes llamada Patricia. Sus ojos se abrieron al ver a María, claramente sin reconocerla de la noche anterior, cuando había sido solo otra limpiadora invisible. «Señor Monteiro», dijo Patricia profesionalmente, «el señor Chen Wei y su equipo acaban de llegar al vestíbulo. Suben en este momento». «Excelente», dijo Eduardo. Su tono cambió instantáneamente a modo SEO. «Patricia, esta es la profesora María Isabel Ruiz, nuestra nueva directora de Relaciones Internacionales. Ella manejará toda la traducción e interpretación para esta reunión». Patricia asintió, aunque su expresión mostraba confusión. «Pensé que habíamos contratado a...» «Cambio de planes», interrumpió Eduardo suavemente. «La profesora Ruiz es exactamente lo que necesitamos. Por favor, asegúrese de que tengamos agua, té verde si es posible, y esos pastelitos japoneses de la panadería de abajo». «Chinos», corrigió María suavemente. «Si es posible, pastelitos chinos. Los japoneses podrían ser interpretados como insensibles, dadas las tensiones históricas». Eduardo la miró con apreciación renovada. «Ve», le dijo a Patricia, «pastelitos chinos». Patricia se fue rápidamente y Eduardo se volvió hacia María. «Ve, ya me está salvando de errores diplomáticos y ni siquiera han llegado todavía». «Los detalles importan», dijo María, «especialmente con socios comerciales chinos. Cada pequeño gesto es observado, analizado, interpretado. Usted quiere enviar el mensaje de que los respeta, que entiende su cultura, que esta asociación es importante para usted. ¿Y cómo debo saludarlos? ¿Hay un protocolo específico?» María asintió. «Cuando el señor Chen entre, párese inmediatamente. No le extienda la mano hasta que él lo haga primero. Cuando estreche su mano, use ambas manos si es posible, muestra respeto adicional. Inclínese ligeramente, pero no demasiado. No es necesario ser excesivo. Y asegúrese de saludar a todos en su equipo, no solo a él. Ignorar a los miembros junior del equipo sería visto como un insulto». Eduardo absorbió cada palabra, memorizando como si su vida dependiera de ello. Y en cierto modo, así era. «¿Algo más?» «Intercambio de tarjetas de presentación», continuó María. «Cuando le dé su tarjeta, úselas con ambas manos, con el texto hacia él para que pueda leerlo. Cuando reciba la suya, tómela con ambas manos, léala cuidadosamente, comente algo sobre ella y colóquela sobre la mesa frente a usted, no en su bolsillo. Guardar una tarjeta inmediatamente es como tirarla a la basura». «Dios mío», murmuró Eduardo, «todo esto es como un baile elaborado». «Exactamente», dijo María, «y cada paso importa. Pero no se preocupe, yo estaré ahí para guiarlo». Hubo un momento de silencio, y en ese silencio sus ojos se encontraron. Eduardo dio un paso más cerca de ella, lo suficientemente cerca para que María pudiera oler su colonia, una mezcla sofisticada de cedro y algo cítrico. «María», dijo en voz baja, usando su nombre de pila de nuevo, «quiero que sepa que sin importar lo que pase hoy, ya ha demostrado ser invaluable.
Ya ha cambiado mi perspectiva de maneras que no puedo expresar completamente. María sintió su corazón acelerarse. Había algo en la forma en que él la miraba, algo en la intensidad de sus ojos oscuros que iba más allá de lo profesional. Era la mirada de un hombre que estaba comenzando a ver a una mujer no solo como una empleada talentosa, sino como algo más, como alguien que lo intrigaba, que lo desafiaba, que lo hacía sentir algo que había enterrado junto con su esposa. Eduardo comenzó, pero no llegó más lejos porque la puerta se abrió y Patricia regresó. «Ya están aquí», anunció. El momento se rompió. Eduardo se enderezó, su expresión cambió a su máscara profesional. María respiró profundo, centrándose, preparándose. Esto era lo que hacía, esto era lo que siempre había sido buena haciendo. Era hora de demostrarlo. La puerta se abrió más ampliamente y entró el señor Chen Wei. Era un hombre de unos 60 años, cabello plateado perfectamente peinado, traje gris oscuro impecable, una presencia que llenaba la habitación con autoridad tranquila. Detrás de él venían 3 personas más, 2 hombres jóvenes, probablemente asesores legales y financieros, y una mujer de mediana edad que María reconoció inmediatamente como otra intérprete. Eduardo se paró inmediatamente, exactamente como María le había instruido. Esperó. El señor Chen dio 2 pasos hacia la habitación, evaluando, y luego extendió su mano. Eduardo la tomó con ambas manos, se inclinó ligeramente. «Señor Chen», dijo Eduardo en español, y María tradujo inmediatamente. «Es un honor recibirlo aquí. Agradecemos profundamente que haya viajado tan lejos para esta reunión». María tradujo al mandarín, usando el dialecto preciso de Shanghái, agregando los marcadores de respeto apropiados que elevaban el tono sin ser obsequioso. El señor Chen respondió en mandarín, y su intérprete comenzó a traducir. Pero entonces Chen se detuvo. Sus ojos se fijaron en María con interés agudo. Dijo algo rápidamente en mandarín, un dialecto específico que su propia intérprete claramente tuvo que procesar por un momento antes de traducir. Pero María había entendido instantáneamente. «El señor Chen pregunta si usted habla el dialecto Wu de Shanghái», tradujo María directamente a Eduardo, luego se volvió hacia Chen y respondió en mandarín perfectamente fluido. «Sí, honorable señor Chen. Tuve el privilegio de vivir en Shanghái durante 2 años, estudiando no solo el idioma, sino también la hermosa cultura de su región. Fue una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida». Los ojos del señor Chen se iluminaron. Respondió directamente a María, obviamente complacido, y María tradujo para Eduardo. «Dice que es refrescante encontrar a alguien occidental que realmente aprecia y entiende los matices de su cultura, que no solo aprendió palabras, sino significados». Eduardo sonrió genuinamente impresionado. «Por favor, dígale al señor Chen que he tenido la gran fortuna de encontrar a la profesora Ruiz y que su presencia en mi equipo es un testimonio de mi compromiso de construir puentes reales entre nuestras culturas de negocios». María tradujo y la conversación fluyó desde ahí. El intercambio de tarjetas se realizó exactamente como ella había explicado. Eduardo siguió cada protocolo perfectamente. Se sentaron alrededor de la mesa. Té verde fue servido junto con los pastelitos chinos, y la atmósfera era cordial, respetuosa, pero María sabía que el verdadero desafío estaba por venir. Cuando comenzaran a revisar los contratos, cuando tuviera que navegar las revisiones que Eduardo necesitaba hacer sin ofender a Chen, cuando cada palabra que eligiera podría significar la diferencia entre éxito y fracaso catastrófico. El señor Chen abrió su portafolio y sacó copias del contrato. «Me gustaría revisar los términos que discutimos previamente», dijo en mandarín. «Entiendo que ha tenido tiempo de considerar nuestros términos propuestos». María tradujo y Eduardo asintió. «Sí», dijo cuidadosamente, «y debo decir que el señor Chen y su equipo han creado un marco muy completo.
Sin embargo, después de reflexiones profundas, he identificado algunas áreas donde creo que podríamos refinar ciertos términos para crear una asociación que sea aún más fuerte y mutuamente beneficiosa. María tradujo, pero agregó matices sutiles en mandarín. Usó palabras que implicaban sabiduría y consideración cuidadosa, que sugerían que Eduardo había pasado tiempo honrando el documento con estudio serio, que sus sugerencias venían de un lugar de respeto y deseo de perfección, no de rechazo. El señor Chen escuchó. Su expresión era neutral, pero María podía leer las microexpresiones, la forma en que sus ojos se entrecerraban ligeramente cuando procesaba algo, la forma en que sus dedos tamborileaban casi imperceptiblemente cuando consideraba. Esto era un juego de ajedrez dimensional, y ella era la única que podía ver todas las piezas en el tablero. ¿Qué áreas específicamente?, preguntó Chen. Eduardo comenzó a explicar haciendo referencia a la cláusula sobre derechos de decisión. María tradujo, pero mientras lo hacía, reformuló sutilmente, donde Eduardo decía, este término podría ser problemático. María decía, en nuestro deseo de asegurar claridad absoluta para ambas partes, donde Eduardo decía, esto nos daría muy poco control. María decía, esto podría crear ambigüedad innecesaria en la estructura de toma de decisiones que sabemos que el señor Chen valora tanto como nosotros. Fueron 4 horas. 4 horas de negociación cuidadosa, de ida y vuelta diplomático, de María traduciendo no solo palabras, sino intenciones, no solo frases, sino culturas enteras. Eduardo presentaba puntos, ella los suavizaba y reformulaba. Chen respondía con objeciones, ella las traducía con el contexto completo para que Eduardo entendiera no solo lo que se decía, sino por qué se decía. Hubo momentos de tensión. Una vez, uno de los asesores jóvenes de Chen dijo algo bruscamente que podría haber descarrilado todo. María lo tradujo, pero omitió el tono agresivo. En su lugar, presentándolo como una preocupación legítima, expresada tal vez con más pasión de la que se pretendía. Chen lanzó una mirada al asesor, apreciando claramente que María había suavizado el golpe, y eso construyó más confianza. A la 1 de la tarde habían trabajado a través de todos los problemas principales. Los términos habían sido refinados, las ambigüedades eliminadas y, lo más importante, el señor Chen sentía que había sido tratado con respeto, que sus preocupaciones habían sido escuchadas, que esta era una verdadera asociación de iguales. Chen dijo algo largo y complejo en mandarín. Su propia intérprete comenzó a traducir, pero él la detuvo y señaló a María, indicando que quería que ella tradujera. María sonrió ligeramente y se volvió hacia Eduardo. El señor Chen dice que en sus 30 años haciendo negocios internacionales, rara vez ha encontrado a un socio occidental que realmente comprenda el valor de la paciencia, del respeto y de la construcción de relaciones antes de la simple búsqueda de ganancias. Dice que su disposición a escuchar, a refinar, a buscar verdadera asociación en lugar de dominación, le ha demostrado su carácter. Y dice que tener a alguien como yo, alguien que entiende ambas culturas profundamente, es evidencia de su sabiduría como líder. Eduardo miró a María, y en sus ojos ella vio gratitud, respeto y algo más profundo. Por favor, dígale al señor Chen que su sabiduría y paciencia hoy me han enseñado lecciones invaluables, y que la profesora Ruiz es verdaderamente el puente que hace posible esta asociación. María tradujo, agregando sus propias palabras de gratitud por la oportunidad de servir como ese puente. Chen asintió, claramente complacido, y entonces extendió su mano a Eduardo. «Tenemos un acuerdo», dijo en español con acento pesado, usando el español deliberadamente para mostrar su propio respeto. $50 millones, asociación igual, respeto mutuo.
Eduardo estrechó su mano sonriendo ampliamente. Tenemos un acuerdo. Los documentos fueron firmados. Fotos fueron tomadas. Hubo más intercambios corteses, más té, más conversación que ahora fluía más fácilmente, más cálidamente. Cuando finalmente el señor Chen y su equipo se fueron 2 horas después, Eduardo prácticamente colapsó en su silla. «Oh, Dios mío», murmuró. Eso fue agotador», completó María, dejándose caer en su propia silla. «Pero exitoso». Eduardo la miró a través de la mesa. «No fue solo exitoso, fue perfecto. Usted fue perfecta. María, usted no solo tradujo palabras, usted tradujo culturas, intenciones, emociones. Usted leyó cada matiz, cada microexpresión y ajustó en tiempo real. Yo simplemente seguí su dirección. Este éxito es suyo». María negó con la cabeza. «Es nuestro. Usted confió en mí, escuchó mis consejos, siguió protocolos que probablemente le parecían extraños. Fue una verdadera colaboración». Se miraron a través de la mesa, el aire entre ellos cargado con algo que iba más allá del éxito profesional. La sala de juntas estaba vacía excepto por ellos dos. Las luces de la tarde filtraban a través de las ventanas, bañando todo en un resplandor dorado. Eduardo se levantó lentamente, rodeó la mesa y se detuvo frente a María. Extendió su mano, no para estrecharla de ella, sino simplemente ofreciéndola. María la tomó, dejándose ayudar para ponerse de pie. Se quedaron así, de pie, muy cerca uno del otro, sus manos aún unidas, mirándose a los ojos. «María», dijo Eduardo, su voz era suave, íntima. «Anoche le ofrecí un trabajo, un puesto como directora de Relaciones Internacionales, pero después de hoy, después de ver cómo manejó esa negociación, quiero ofrecerle algo más. Quiero que sea mi socia, no solo una empleada, una verdadera socia en construir esta empresa, en expandirla internacionalmente, en crear algo significativo». María sintió lágrimas picar sus ojos. «Eduardo, yo no sé qué decir». «Diga que sí», respondió él simplemente. «Diga que tomará esta oportunidad, que no volverá a esconderse, a hacerse pequeña, a ser invisible. Usted es extraordinaria, María, y el mundo necesita ver eso. Yo necesito verlo, todos los días». Hubo algo en la forma en que dijo esas últimas palabras, algo en la intensidad de su mirada, que hizo que María se diera cuenta de que ya no estaban hablando solo de negocios. Esto era algo más, algo que ambos habían estado evitando reconocer, pero que había estado construyéndose desde el momento en que ella tocó la puerta de esta sala de juntas la noche anterior. «Tengo miedo», admitió María en voz baja. «Miedo de volver a intentarlo, de volver a arriesgarme. La última vez que construí una vida, que creí en algo, todo se derrumbó. Perdí todo». Eduardo apretó su mano suavemente. «Yo también tengo miedo. Cuando Ana murió, juré que nunca volvería a sentir nada por nadie, que me enfocaría solo en el trabajo, que sería más seguro así. Pero entonces usted entró en esa sala de juntas anoche con su orgullo y su dignidad y su brillantez, y algo en mí, que había estado muerto durante 2 años, comenzó a despertar». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «No estoy diciendo que esto sea fácil. No estoy diciendo que no tengamos que navegar complicaciones, diferencias, miedos, pero estoy diciendo que me gustaría intentarlo, si usted también quiere». María lo miró. Este hombre que hace 24 horas la había humillado sin pensarlo 2 veces, que ahora estaba frente a ella ofreciéndole no solo un trabajo, sino una asociación, no solo respeto profesional, sino la posibilidad de algo más profundo. Y se dio cuenta de que las segundas oportunidades venían en muchas formas. Venían como contratos de $50 millones, venían como ofertas de trabajo que cambiaban vidas. Y a veces venían como la posibilidad de volver a abrir un corazón que había estado cerrado durante demasiado tiempo. «Acepto el puesto»,
dijo María finalmente. La asociación, todo ello. Eduardo sonrió, una sonrisa genuina y cálida que transformó su rostro. Y lo otro, la posibilidad de nosotros. María respiró profundo. Podemos empezar con café. Cafés reales, no los que preparamos a las 2 de la madrugada en medio de crisis de contratos. Cafés donde hablamos, nos conocemos, vemos si esto... Hizo un gesto entre ellos. ¿Es real o solo la adrenalina de una noche loca? Café, acordó Eduardo, pero sus ojos brillaban con algo que iba más allá del simple acuerdo. Pero María, debo advertirle, yo no hago nada a medias. Si voy a conocerla, va a ser completamente. Cada historia, cada sueño, cada miedo, todo. Eso es justo, respondió María, porque yo tampoco hago nada a medias. Si vamos a hacer esto, tiene que ser honesto, real, sin máscaras, sin el CEO y la empleada, solo Eduardo y María. ¿Puede hacer eso? Puedo intentarlo, dijo Eduardo. ¿Y usted? ¿Puede dejar de esconderse? Puedo intentarlo, repitió María, y ambos rieron suavemente ante el eco. Eduardo finalmente soltó su mano, pero el calor de su toque permaneció. Entonces, comencemos ahora. Vayamos a tomar ese café. Hay una cafetería pequeña a 2 cuadras de aquí. Nada elegante, solo café honesto y buenas conversaciones. ¿Le gustaría acompañarme, profesora Ruiz? María sonrió. Me encantaría, señor Monteiro. Salieron del edificio juntos, dejando atrás las salas de juntas y los trajes corporativos, caminando por las calles de la ciudad como 2 personas normales que acababan de conocerse y que estaban comenzando algo nuevo. Caminaron lado a lado, sin tocarse pero conscientes de cada movimiento del otro, hablando sobre cosas pequeñas, el clima, los edificios que pasaban, anécdotas divertidas sobre malentendidos de traducción. La cafetería era exactamente como Eduardo había descrito, pequeña, acogedora, con mesas desgastadas y el olor a café recién hecho. Se sentaron junto a una ventana, ordenaron cafés simples y entonces comenzaron a hablar realmente, no sobre negocios o contratos, sino sobre vidas. Eduardo habló sobre Ana, sobre cómo se habían conocido en la universidad, sobre sus últimos días. María habló sobre Javier, sobre su amor por la biología molecular, sobre cómo incluso al final mantuvo su sentido del humor. Hablaron durante horas. El sol se puso, las luces de la calle se encendieron y aún seguían ahí, tazas de café vacías multiplicándose frente a ellos, palabras fluyendo como un río que había sido represado durante demasiado tiempo. Hablaron sobre pérdidas y miedos, sobre sueños que habían muerto y sueños que tal vez aún podían revivir. Hablaron sobre soledad y sobre el coraje que tomaba volver a intentarlo. Y en algún momento, sin que ninguno de los dos lo notara exactamente cuando sucedió, sus manos se encontraron sobre la mesa, dedos entrelazados, pulgar de él acariciando suavemente el dorso de la mano de ella. Un gesto pequeño, pero cargado con promesa. ¿Sabe qué es lo más extraño?, dijo María mientras miraba sus manos unidas. Hace 24 horas usted era el hombre arrogante que me humilló, y ahora es esto. ¿Esto?, preguntó Eduardo con una pequeña sonrisa. Alguien que me ve, dijo María simplemente. Realmente me ve, no la limpiadora, no la profesora, no los títulos o los trabajos, solo a mí. Eduardo apretó su mano. Usted también me ve. El hombre, no el CEO, no el millonario, no la fachada, y eso es raro. Bueno, aterrador, todas esas cosas a la vez. Entonces supongo que estamos haciendo esto bien, dijo María. Si es aterrador, significa que es real. Salieron de la cafetería cerca de las 9 de la noche, caminando lentamente por calles iluminadas por farolas. Eduardo insistió en acompañarla a casa. Llamó un coche para ambos. Durante el viaje, hablaron más suavemente, más íntimamente, conscientes de que cada minuto los llevaba más profundo
en territorio desconocido. Cuando llegaron al edificio de apartamentos de María, un lugar humilde comparado con el mundo de Eduardo, él no hizo ningún comentario sobre el vecindario o la estructura envejecida. Solo salió del coche, rodeó para abrir su puerta y la acompañó hasta la entrada. «Entonces», dijo Eduardo mientras estaban bajo la luz parpadeante del portal, «¿café mañana también? Mañana tengo que empezar a trabajar oficialmente», dijo María con una sonrisa. «Como su nueva socia, probablemente deberíamos mantener algo de profesionalismo». «Entonces, ¿café después del trabajo?», insistió Eduardo, y había algo encantador en su persistencia, en la forma en que este hombre poderoso estaba claramente nervioso sobre si ella diría que sí. «Café después del trabajo», acordó María, «y Eduardo, gracias por hoy, por ayer, por ver más allá de lo que todos los demás veían». Eduardo dio un paso más cerca, lo suficiente para que María tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. «María», dijo suavemente, «usted hizo que fuera imposible no verla. Usted brilló tan intensamente que cegó todas mis suposiciones estúpidas». Hubo un momento, suspendido en el tiempo, donde ambos se inclinaron ligeramente hacia adelante, donde un beso habría sido lo más natural del mundo. Pero María puso una mano suave en su pecho, deteniéndolo. «Despacio», susurró. «Hagamos esto bien, tomemos nuestro tiempo». Eduardo cubrió su mano con la suya, asintiendo. «Despacio», acordó. «Pero María, solo para que lo sepa, vale la pena esperar». «Yo también lo creo», dijo María, y entonces se paró de puntillas y besó su mejilla suavemente. «Buenas noches, Eduardo». «Buenas noches, María». Ella entró a su edificio, subió las escaleras hasta su pequeño apartamento y solo cuando estuvo dentro con la puerta cerrada, se permitió reaccionar completamente. Se recostó contra la puerta. Su corazón latía salvajemente. Una sonrisa que no podía contener se extendía por su rostro. Había hecho algo impensable hoy. Había reclamado su vida, su identidad, su futuro, y tal vez, solo tal vez, había encontrado algo más en el proceso. Los meses siguientes fueron una transformación. María comenzó oficialmente como socia de Eduardo y juntos expandieron Monteiro Global Enterprises internacionalmente. Ella manejó negociaciones en Asia, Europa, América Latina, construyendo puentes entre culturas mientras Eduardo manejaba las operaciones. Implementaron el programa que María había sugerido, identificando empleados con habilidades subutilizadas y dándoles oportunidades de crecer. 3 de sus limpiadoras resultaron tener títulos universitarios. Una era enfermera titulada, otra contadora. Todas recibieron oportunidades de revalidar sus credenciales y avanzar. Y entre reuniones y negociaciones, entre viajes y conferencias, Eduardo y María continuaron sus cafés. Cafés que se convirtieron en cenas, cenas que se convirtieron en largos paseos por la ciudad. Paseos que se convirtieron en fines de semana explorando museos y mercados. Despacio, cuidadosamente construyeron algo real. Hubo desafíos. Momentos donde los miedos de María resurgen, donde se preguntaba si merecía esta felicidad, si el universo se la arrebataría como había hecho antes. Momentos donde Eduardo se cerraba emocionalmente, aterrorizado de volver a perder a alguien que amaba. Pero hablaron a través de cada miedo, cada duda. Aprendieron a ser vulnerables, a confiar, a creer que las segundas oportunidades eran reales. 6 meses después de aquella noche en la sala de juntas, Eduardo llevó a María de vuelta a esa misma cafetería donde habían tenido su primer café real. Se sentaron en la misma mesa junto a la ventana. Y allí, en ese lugar humilde que había sido testigo del comienzo de algo hermoso, Eduardo tomó las manos de María entre las suyas. «He estado pensando», comenzó. Su voz temblaba ligeramente con nervios, sobre visibilidad, sobre ver y ser visto,
sobre cómo pasé tanto de mi vida sin ver realmente lo que importaba. Eduardo, comenzó María. Su corazón latía fuertemente porque podía sentir que algo importante estaba por venir. Cuando Ana murió, continuó Eduardo, pensé que esa parte de mi vida había terminado. Pensé que solo podías tener un gran amor en una vida, pero estaba equivocado. No estaba terminada, solo estaba esperándote a ti, esperando a que tocaras la puerta de mi sala de juntas y me recordaras lo que se sentía estar realmente vivo. Eduardo soltó una de sus manos y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. La abrió, revelando un anillo simple pero hermoso. Un diamante solitario en una banda de oro blanco, elegante en su simplicidad. María Isabel Ruiz, dijo Eduardo, su voz firme ahora, llena de certeza. Usted me ha enseñado más sobre humildad, coraje y gracia de lo que podría aprender en 1000 vidas. Me ha mostrado que las segundas oportunidades no solo existen, sino que pueden ser incluso más preciosas que las primeras, porque vienen con sabiduría, con apreciación de lo frágil y raro que es el amor verdadero. ¿Me haría el honor de casarte conmigo? De construir una vida juntos, donde ambos nos vemos completamente, donde ambos brillamos completamente. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de María ahora. Pensó en Javier, en el amor que habían compartido, y sintió no culpa sino gratitud. Gratitud porque aquel amor le había enseñado su capacidad de amar profundamente. Gratitud porque Javier habría querido que ella fuera feliz, que encontrara amor nuevamente, que viviera completamente. Sí, susurró María, sí, 1000 veces sí. Eduardo deslizó el anillo en su dedo y entonces hizo algo que no habían hecho en 6 meses de citas cuidadosas. Se inclinó a través de la mesa y la besó. No fue su primer beso. Habían compartido algunos besos tímidos en las últimas semanas, pero este fue diferente. Este fue un beso de promesa, de compromiso, de 2 personas que habían estado rotas, eligiendo sanar juntas. Los otros clientes de la cafetería aplaudieron, haciendo que ambos se rieran y se sonrojaran. El dueño, un anciano que había presenciado sus meses de cafés regulares, trajo champán barato en vasos de papel. Por las segundas oportunidades, brindó Eduardo. Por verse realmente, añadió María. Por el amor que vale la pena esperar, dijeron juntos, y brindaron mientras el mundo entero parecía brillar con posibilidad. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia pequeña e íntima, rodeados de las personas que más importaban. María invitó a sus antiguos colegas limpiadores, ahora muchos de ellos en nuevos puestos en la empresa o revalidando sus propias credenciales. Eduardo invitó al señor Chen Wei, quien voló desde Shanghái solo para asistir, un honor que ambos apreciaron profundamente. Durante sus votos, María habló sobre invisibilidad y ser vista. Habló sobre cómo Eduardo le había dado el regalo de reconocerla completamente, de valorarla no a pesar de su historia, sino debido a ella. Habló sobre segundas oportunidades y el coraje que tomaba creer en ellas. Eduardo habló sobre arrogancia y humildad, sobre cómo María le había enseñado que el verdadero poder no venía de dominar a otros, sino de elevarlos, que el verdadero éxito no se medía en contratos de $50 millones, sino en vidas tocadas, en oportunidades creadas, en amor compartido. No hubo un ojo seco en la ceremonia. 2 años después, María estaba de pie en su oficina en el piso 38 de Monteiro Global Enterprises, mirando hacia abajo a la ciudad que se extendía ante ella como un tapiz de luces. Era tarde, casi las 10 de la noche, pero no estaba allí limpiando. Estaba allí porque acababa de cerrar un contrato comercial masivo con socios en Alemania, usando su alemán fluido para navegar complejas negociaciones legales. Eduardo entró a su oficina llevando 2 tazas de café. Pensé que podrías usar esto, dijo, colocando una taza en su escritorio.
María sonrió tomando la taza y saboreando el aroma familiar. ¿Recuerdas hace 4 años, cuando yo preparaba el café para ti? ¿Cómo podría olvidarlo?, dijo Eduardo, envolviéndola desde atrás mientras ambos miraban hacia la ciudad. Esa noche cambió mi vida, cambió nuestras vidas, corrigió María, cubriendo las manos de él con las suyas. Ambos necesitábamos ese momento. Ambos necesitábamos ser sacudidos fuera de nuestras zonas de confort. ¿Sabes lo que me di cuenta hoy?, preguntó Eduardo, revisando informes financieros del último trimestre. El programa que comenzamos, el programa para identificar y apoyar empleados con habilidades subutilizadas, ha producido a algunos de nuestros empleados con mejor desempeño. Tu idea ha transformado esta empresa de maneras que van más allá de las ganancias. Ha creado lealtad, propósito, significado. María se volvió en sus brazos para mirarlo. Eso es porque finalmente están siendo vistos, como yo fui vista, como todos merecen ser vistos. Eduardo la besó suavemente. Te amo, profesora Ruiz Monteiro, por tu brillantez, tu compasión, tu coraje, por enseñarme que las verdaderas segundas oportunidades requieren cambio real, no solo palabras. Te amo, Eduardo, respondió María, por tu disposición a cambiar, a crecer, a admitir cuando estabas equivocado, por verme cuando nadie más lo hacía. Se quedaron así, abrazados en esa oficina en el piso 38, 2 personas que habían estado rotas y que se habían ayudado mutuamente a sanar. El edificio estaba casi vacío, pero en algún lugar de los pisos inferiores, limpiadoras nocturnas comenzaban sus turnos. María pensó en ellas, en las historias que portaban, en los talentos que escondían, en los sueños que habían pospuesto. Deberíamos ir a casa, dijo Eduardo finalmente. Es tarde. En un momento, dijo María. Solo quiero recordar cómo se sentía ser invisible, para que nunca olvide por qué nuestro trabajo importa. Eduardo asintió, entendiendo. Esperó pacientemente mientras María tomaba ese momento, anclándose en la memoria de quién había sido y en la gratitud por quién se había convertido. Finalmente, ella estaba lista. Tomaron sus cafés, apagaron las luces de la oficina y caminaron juntos hacia el elevador. Mientras descendían desde el piso 38 hacia el vestíbulo, pasando por cada piso, María pensó en todas las personas en este edificio, las secretarias y asistentes, el personal de seguridad, los conserjes y limpiadores, cada uno con una historia, cada uno visible si solo alguien se tomaba el tiempo de mirar. Salieron al aire nocturno, sus dedos entrelazados, caminando hacia el coche que los esperaba. Detrás de ellos, el edificio Monteiro Global Enterprises se erguía alto. Sus ventanas brillaban como estrellas, un monumento no solo al éxito comercial, sino a algo más importante, a la posibilidad de cambio, al poder de ver y ser visto, a la magia de las segundas oportunidades cuando vienen con corazones abiertos y disposición de crecer. Y en algún lugar en esos pisos brillantes, una limpiadora pasaba un trapo sobre mármol pulido, quizás sin saber que la dueña de la empresa, la mujer que ahora negociaba con presidentes y CEOs en 5 idiomas diferentes, una vez había hecho exactamente el mismo trabajo. Quizás sin saber que su propia historia también esperaba ser descubierta, su propia brillantez esperaba el momento correcto para emerger, porque esa era la verdad que María y Eduardo habían aprendido, la verdad que ahora construían su vida y empresa alrededor. Cada persona tiene un valor incalculable, cada historia merece ser escuchada, y las segundas oportunidades no son solo para los afortunados o privilegiados. Están disponibles para cualquiera lo suficientemente valiente para tocar la puerta, para hablar, para reclamar su lugar en el mundo. María Isabel Ruiz Monteiro, la mujer que una vez fue invisible, ahora brillaba tan intensamente que iluminaba el camino para otros.
Y junto a Eduardo Enrique Monteiro, el hombre que había aprendido que la verdadera grandeza viene no de pararse encima de otros, sino de ayudarlos a levantarse, continuó construyendo un mundo donde cada persona podía ser vista completamente. Esa noche, mientras se quedaban dormidos en su hogar compartido, sus manos entrelazadas como siempre, María susurró en la oscuridad: «Gracias». «¿Por qué?», murmuró Eduardo, medio dormido. «Por congelarte cuando traduje ese contrato», dijo María con una sonrisa en su voz. «Por dejar que ese momento te cambiara, por darme la oportunidad de brillar». Eduardo apretó su mano. «Gracias a ti por ser lo suficientemente valiente para brillar, por negarte a permanecer invisible, por recordarme lo que realmente importa». Y mientras el sueño finalmente los reclamaba, ambos llevaban sonrisas en sus rostros, corazones llenos de gratitud y la certeza absoluta de que las mejores historias, las más verdaderas, son aquellas donde personas imperfectas eligen crecer juntas, donde el amor viene no a pesar de las cicatrices, sino debido a la sabiduría que esas cicatrices enseñaron, donde las segundas oportunidades resultan ser aún más hermosas que las primeras porque son elegidas conscientemente, construidas cuidadosamente y apreciadas profundamente. El fin, pero también el comienzo de todo lo que importaba. Si esta historia te conmovió el corazón, si te hizo creer en segundas oportunidades y en el poder de ver realmente a las personas que nos rodean, por favor deja tu like, comenta desde qué ciudad nos estás viendo y suscríbete al canal para más historias que celebran la dignidad, el amor y la posibilidad de transformación que existe en cada uno de nosotros. Recuerda, nunca sabes qué brillantez está escondida en las personas que pasas cada día. Toma el tiempo de ver, toma el tiempo de reconocer, porque en ese reconocimiento, en ese simple acto de verdaderamente ver a alguien, puedes cambiar una vida. Y tal vez descubras que al hacerlo, también cambias la tuya propia.